Buenos días o tardes ya. ¿Te puedes poner de pie para orar juntos? Vamos a pedirle al Señor que prepare nuestro corazón para recibir la palabra esta mañana. Señor, abre mi entendimiento, ora conmigo, abre mi entendimiento, preparo mi corazón para recibir tu palabra. Sé que tu palabra es verdad y que produzca el fruto para el cual tú la envías. Gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Quiero agradecerle al pastor Acero por la oportunidad y el privilegio de compartir la palabra esta mañana. Los pastores, queremos decirle, pastores, que los honramos. Es una bendición poder estar bajo autoridad, poder estar bajo esta casa donde hay libertad para el Espíritu Santo, donde se predica a Jesucristo. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a los pastores? Si estás agradecido con Dios por tener unos pastores como los nuestros. Y gracias por la oportunidad de compartir esta mañana. El jueves el pastor me dijo, oye, ¿por qué no compartes la palabra el domingo? Y yo, pues órale, pastor. Donde manda capitán, lo que tú digas. Entonces, del jueves para el viernes me sucedió algo. Cuando estaba por despertar, vino a mi espíritu una palabra, la cual es justicia. Yo podía escuchar la palabra justicia. ¿Qué palabra? Di conmigo, justicia. Y empecé a orar, Señor, ¿qué quiere? O sea, obviamente entiendo que de esto quieres que hable, pero déjame entender qué en cuanto a la justicia. Y orando vinieron a mi mente algunos versículos de la Escritura y quiero mencionarlos para ir poniendo el fundamento. Lo primero que debo decirte es que Dios es justo. Uno de sus atributos de su naturaleza es justicia. Dios es justo y todo cuanto hace es justo. Todo lo que piensa, lo que actúa, todo en Dios es justicia. Así como Dios es amor, Dios es justicia. Y Dios nos ha establecido en un marco de justicia. Sin embargo, la palabra dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno. A pesar de que Dios es justo, no hay justo entre nosotros ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Dice la Escritura, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 5, voy a poner algunos versículos para sentar la base de lo que vamos a estar platicando esta mañana. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ok, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. De entre todos no hay justo. Sin embargo, justificados por la fe, tenemos entrada a una gracia especial. Cuando tú y yo creemos en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, somos justificados. Lo primero que recibimos de parte de Dios es su justicia. Es más, déjame decirlo de esta manera, no es justo que Dios, que siendo justo, haya entregado a su Hijo y Él murió por nuestros pecados. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Pareciera que no es justo, pero Dios a través de su Hijo Jesucristo no solamente le entregamos nuestros pecados y Él asumió los pecados, sino que Él nos regresó su justicia. ¿No es increíble? Que la paga del pecado es muerte, dice la palabra, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Lo que nos correspondía por ley, aplicando la justicia, era la muerte. Sin embargo, Dios, que se pasa de buena onda, nos ha hecho justificados con nosotros. Hay tres palabras que quisiera resaltar. Una es justicia, otra es misericordia y otra es gracia.
Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y como Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros, le correspondió la muerte. Esa es justicia. Misericordia es no darle a alguien lo que merece. Entonces Dios ha extendido sobre nosotros su misericordia. No nos dio lo que merecíamos, que era la muerte. Sin embargo, no solo se quedó ahí el gran amor de Dios, sino que tuvo gracia sobre nosotros, que no solamente no nos dio lo que merecíamos, sino que nos dio de su gracia y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No es maravilloso eso? Que no solamente no nos dio lo que sí nos tocaba, que era la muerte, no solamente nos exentó y nos hizo justos, sino que además nos da su gracia. Y dice ahí 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia. Qué increíble saber que no solamente recibimos la justicia de Dios, sino que somos la justicia de Dios. No nos tocaba, no nos correspondía, pero Dios nos ama de tal manera que nos ha dado incluso lo que no merecemos, sentarnos al lado de su Hijo, y quien debería de estar, más bien nuestra condición debería de ser la muerte eterna. Y el Señor no solamente nos perdonó, sino que nos puso en lugares celestiales con Cristo Jesús. Déjame leerte lo que tengo aquí. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, o que viniésemos a ser justicia de Dios. No solamente justo, sino la justicia de Dios. Es decir, nuestro pecado es traspasado a Él en la cruz. Nuestras enfermedades, iniquidades, transgresiones se trasladaron a Jesús en la cruz. Así la justicia de Él se trasladó a nosotros. Él cargó en Él el pecado de todos nosotros, pero ahí en la cruz hubo un intercambio. Él llevó nuestra pobreza, Él llevó nuestra enfermedad, llevó nuestros dolores, llevó las maldiciones, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y ahí en la cruz Él nos entrega su justicia a nosotros. Así que el inocente fue castigado voluntariamente como si fuera culpable, para que los culpables fuésemos recompensados gratuitamente. Esa es la justicia de Dios. Gloria a Dios por su justicia. Ahora, dice la palabra Mateo 6, 31, 33, dice: mas busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas serán añadidas. Y dice: no te preocupes por qué vas a comer, no te preocupes, desde el versículo 31, no te preocupes por qué vas a vestir, que el Señor tiene cuidado de todas estas cosas. Pero si tú buscas primero, di conmigo, primero el reino de Dios y su justicia, todo te será añadido. Y es que hay una prioridad, y es el cimiento del reino de Dios, que es la justicia. Vamos al Salmo 89, versículo 14. ¿Lo tienes? Salmo 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, y en tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. La justicia es el cimiento del trono. Si algo se va a construir en el reino de Dios, empieza con la justicia. Es el cimiento, es la piedra angular, es lo primero en importancia. Por eso dice la palabra: busca primero el reino de Dios y su justicia, y entonces todo te será añadido. Ahora, ¿qué es la justicia?
es la prioridad del reino. Es ese intercambio que hubo donde nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Él. Y cuando el reino se manifiesta, lo primero que recibimos es la justicia de Dios. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto y ellos pecan, fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Pero vino Jesús a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El gobierno de Dios sobre la tierra. Y entonces, déjame decir algo, que Jesús no solamente vino a salvarte. Jesús vino a restablecer el gobierno del reino de Dios en la tierra. Eso es lo que se había perdido. Por causa del pecado que había aquí en el huerto del Edén, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y entonces Jesús viene a ser el puente, la conexión para restablecer lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era la autoridad de gobierno sobre la tierra. Esa capacidad gobernante, esa capacidad de dominio. Y el diseño original de Dios era que desde el huerto del Edén se pudiera multiplicar. Gobernar, sojuzgar y multiplicados era el diseño original de Dios y sigue siendo, porque Dios no cambia. Entonces, cuando tú estás en el reino de Dios, el diseño de Dios para nosotros es que hagamos del Edén, el ámbito del gobierno de Dios, una realidad aquí en la tierra. Y entonces, cuando tú avanzas y estás en tu familia, estableces el reino. Y vas a tu empresa, se establece el reino. Vas a tu trabajo, se establece el reino. Con tus amigos, estableces el reino y haces que el diseño original que se había perdido cobre efecto por causa de Dios en nosotros. Amén. La acción primaria es la justicia de Dios. La justicia es el proceder de Dios. Entonces, no tienes que andar buscando añadiduras porque estas te alcanzan, te persiguen. Mas busca primeramente el reino de Dios, primero, y su justicia, y todo te será añadido. Te van a alcanzar, te van a perseguir las bendiciones de Dios. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 24. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístete del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Es Jesús otorgado a la iglesia. Te dice, vístete del nuevo hombre. Vístete de Jesús. Dice, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando tú eres revestido del nuevo hombre, caminas en santidad y en verdad. Cuando tú vienes a Cristo, empiezas a caminar en santidad. Es un subproducto de la justicia. Dice la palabra también que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y entonces, ¿qué nos pasa? ¿No? Y vamos para allá. Esto tiene que ver con un tema de inmadurez, pero vamos para allá en un ratito más. Ahora, hay un molde. Lo primero que recibes es la justicia de Dios. Se imparte al creyente cuando viene a Cristo. Ya eres la justicia de Dios en él. Y recibiste la naturaleza del reino, la naturaleza del rey, y tenemos sus genes espirituales, tenemos su ADN. Tú eres como Jesús. Él vino a ser el primogénito dentro de muchos hermanos. Entonces, si es el primogénito o es el primero, es que hay un prototipo, hay un prototokos, dice la palabra, que es una palabra griega. Prototokos viene a ser el prototipo para que de la misma naturaleza se reproduzcan muchos cristianos, muchos Cristos. Y eso es lo primero que recibes, la justicia de Dios. Y entonces poder ser parecidos a Jesús, tener el carácter, la estatura del varón perfecto, madurar, crecer. No vienes a Cristo y te quedas ahí. En la salvación comienza la vida cristiana. Pero no se queda ahí, ahí apenas comienza. Ahí apenas comienza. Entonces, si tú dices, bueno, yo ya recibí a Cristo y voy a la iglesia, pero ¿sabes qué? Se me hace sospecho que hay algo más. Por supuesto que sí, porque ahí empieza la vida cristiana. La salvación no es el fin. La salvación de Dios no es el fin. Que seas salvo no es el fin.
es el principio para establecer el reino de Dios en esta tierra. Y que por tanto podamos tener transformación en el lugar donde Dios nos ha plantado. Jesús no vino solamente a salvarnos, vino a establecer su reino y a rescatar lo que se había perdido. Y tú y yo somos el instrumento a través del cual Dios establece su reino en esta tierra. Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice en qué no consiste el reino. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el reino de Dios no consiste en tus necesidades, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. El hecho de que el reino de Dios se establezca no tiene que ver contigo, tiene que ver con Él. Porque si tú buscas primero que su reino sea establecido, todo lo demás se te será añadido. Entonces no tienes por qué preocuparte porque habrás de comer, porque habrás de vestir, porque Dios tiene cuidado de ti. Tú fuiste trasplantado de una naturaleza vieja, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Tú fuiste sacado de aquí para ser puesto acá. Y lo que te alimentaba ya no te alimenta más. Ahora cambiaste de sistema, el sistema de vida, el reino de justicia, el reino de Dios. Y lo que operaba aquí ya no opera acá. Y entonces Dios empieza a manifestar su reino en medio de nosotros. Hay una llave maestra para abrir el cielo, y esa es la cruz de Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cambias de este reino a este reino. Eres trasplantado al reino de Dios. Es la llave maestra que nos abre el cielo. No hay otro camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. No hay otra manera de vivir en el reino de Dios. Jesús le dice a Nicodemo ahí en Juan 3: te es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Me tengo que meter otra vez a la panza de mi mamá para volver a nacer? Le dice: no, el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento, la palabra de salvación, es la garantía para operar en el reino de Dios. ¿Estamos? ¿Me sigues? Ok, entonces la palabra de salvación es la llave para operar en el reino. Pero una vez que estás en el reino, ya no te sirve la palabra de salvación. Cuando acá tú estás en pecado, en pobreza, en enfermedad, en destrucción, en muerte, y recibes a Jesús en tu corazón y naces de nuevo, hay un cambio de naturaleza, entonces eres trasladado al reino de su amado Hijo. Pero aquí ya no te sirve la palabra de salvación. Señor, sálvame. Ya no opera porque ya fuiste salvado. Señor, rescátame. No, aquí lo que opera es la palabra de justicia, que ese es el cimiento del reino de Dios, y vamos para allá. Entonces ya no queda, y eres trasladado al reino de su amado Hijo, y dice la palabra que somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces el rey que está parado en el reino no ruega: ay Señor, si acaso es tu voluntad, sáname porfitas, ¿no? Señor, porfa, provéeme. Aquí esto ya no opera. Aquí opera la palabra de justicia. Aquí opera la realidad del reino de Dios. La palabra de Dios es verdad. Jesús es la palabra. Y ante Él se tiene que sujetar toda circunstancia. Entonces, si Jesús es la palabra y yo puedo tener circunstancias a mi alrededor como desempleo, divorcio, separación, las circunstancias están ahí y no puedes tapar el sol con un dedo. Las circunstancias están, pero esta es la verdad.
Las circunstancias pueden estar, pero esta es la verdad. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú operas en la palabra de justicia, tu vida empieza a operar bajo la verdad del reino de Dios, la palabra de justicia. Y todas las cosas se tienen que alinear a la palabra de Dios. Amén. Si alguno fue a una casa de vida esta semana, ¿quién fue en la semana que transcurrió una casa de vida? Okay. Hablábamos justo de la palabra de Dios, que es más valiosa que el oro, que es dulce más que la miel, ¿cierto o no? Esa palabra de Dios tenemos que atesorarla, porque esta palabra de Dios rige el reino. Y cuando viene un reino y se establece, hay un reino inferior y uno de los dos tiene que salir, no pueden ocupar el mismo espacio. Cuando el reino de Dios viene a una persona, el reino de las tinieblas tiene que salir. No puede estar un cristiano poseído, aunque sí influenciado. Pero no pueden haber dos reyes. Uno tiene que salir y el mayor desplaza al menor. ¿Estamos? Entonces, cuando viene el reino de Dios y se establece, milagros, señales, maravillas, prodigios acompañan la predicación de la palabra. La predicación de la palabra del reino. Dice la palabra que cuando este evangelio del reino sea predicado a toda criatura, entonces vendrá el fin. Pero nos hemos quedado en la predicación de la palabra de salvación. Y hay dos diferencias. En la palabra de salvación, el centro es el hombre. En la palabra de justicia, en la palabra del reino, el centro es el rey. Y entonces puedes entender por qué muchos iglesias, programas, eventos están buscando cómo le hago para atraer a la gente. Porque el centro es la gente. Pero cuando predicamos la palabra del reino, el centro es el rey y todas las cosas son añadidas. Cuando se establece que Jesucristo es rey, la gente viene. Amén. Y entonces la iglesia no se convierte en un show, centro de entretenimiento Lomas. No, es centro de vida Lomas, donde se capacita a uno que ha nacido de nuevo, que va creciendo en la justicia para gobernar. Es centro de vida, un centro de entrenamiento, no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios, quien nos compró con su sangre preciosa. Y en el reino no es democracia. Si yo le digo, pastor, no me gustó lo que tú opinas, pues el pastor me va a decir, pues tu opinión me tiene sin cuidado. Esto no es democracia. Es una monarquía, una teocracia donde Dios es el rey. Y tiene su orden, tiene su establecimiento, tiene su autoridad. Y entonces el pastor puede decir, mira, aquí no hay dos sopas, es una y te la comes. No importa tu opinión en el reino, tú eres embajador del reino de Dios. Y si no te gusta, sorry man. Si no te gusta, hay leyes, estatutos, decretos, ordenanzas de parte de Dios que operan en su reino. Hebreos capítulo 5, versículo 13, y aquí estamos llegando al centro del mensaje de esta mañana. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos hemos quedado en la leche. Porque a lo mejor nacimos de nuevo y hemos sido alimentados y está bien. Pero Dios quiere que alcances madurez y que alcances la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Pero cuando eres niño, por cuanto eres niño, eres heredero, pero en nada difieres del que es esclavo.
Y entonces no puedes tomar herencia y no puedes gobernar por inmadurez. Y cuando la iglesia empieza a crecer y a tomar madurez, empieza a gobernar, que es el diseño original de Dios. Para eso fuimos trasplantados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. La que opera en el reino es la palabra de justicia. No es: Señor, ámame, pues yo ya te amé con amor eterno, por tanto te prolongué mis misericordias. Esa es la verdad. Pero es que de repente oramos: Señor, es que yo creo que tú, si lo que pensamos, creemos, no importa, tiene que cambiar nuestra manera de orar. Y orar la palabra de Dios, esa tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Cuando Dios dijo sea la luz fue hecha. Cuando dijo que se separaran las aguas, fue hecho. Cuando tú hablas de parte de Dios, la palabra de Dios se establece. ¿Y qué sucedió con Adán y Eva? Ellos nombraban y Dios respaldaba lo que ellos hablaban. Adán le dijo: se va a llamar elefante, y elefante fue. Y Dios respetaba cómo le pusiera al perro, perro. Y al león, quién sabe, porque dicen que el león no es como lo pintan. Pero también dijo: al león le quieres poner león. Entonces no opera la palabra de salvación, no opera en tus sentimientos. Opera, aquí lo que opera en el reino, si tú has nacido de nuevo, opera la palabra de justicia. Y cuando tú te mueves en la autoridad de la palabra de Dios, cosas suceden. Eso es profetizar. Que en medio de tu circunstancia, la circunstancia va a estar ahí, puede haber enfermedad, pero yo declaro que eres sano en el nombre de Jesús, porque por sus llagas fuiste sanado. Esta es la verdad. Lo otro son circunstancias que siempre son pasajeras, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Y esa es la que opera. Ahora, no tienes que morir para entrar al reino. Para disfrutar las bendiciones, herencias y riquezas del reino de Dios, no tienes que morir, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y eso lo obtienes a través de la gloriosa palabra de salvación. Pero una vez que eres salvado, ya no funciona la palabra de salvación. Aquí lo que funciona es la palabra de justicia. Necesitas nacer de nuevo para entrar al reino. Pero una vez entrando al reino, la palabra de salvación ya no sirve. Sálvame porque ya estás salvo. Ya no te sirve que le digas sálvame, ya eres salvo, ya entraste al reino. Entonces, la palabra en el reino, donde está un rey sentado, es un decreto. El rey establece decretos y los reyes establecemos decretos. No rogamos: Señor, porfa, ándale. No seas malo, Señor. No, estableces decretos. Tú y yo somos pueblo de reyes y sacerdotes, embajadores de Dios. Y entonces tú y yo, cuando hablamos, establecemos decretos. Tenemos la autoridad del Hijo de Dios. Por eso dice ahí Hebreos, lo que habíamos leído, que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Te voy a decir algo. Quiero darte un testimonio. El martes, no de esta semana, sino del anterior, nació mi hijo Jacob, un bebito muy bonito, gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios porque la palabra de justicia es efectiva. Quiero darte un testimonio. Más o menos por el mes 5 o 6 por ahí, al hacerle el ultrasonido a mi esposa, se dio cuenta el doctor que una membrana en el corazón no había cerrado. Y nos dice: esto lo tiene que saber el pediatra, porque cuando nazca va a tener problemas para respirar, no va a poder hacer la vida normal que cualquier otro niño puede hacer por esta cuestión en la membrana intraventricular, así se llama. Bueno, resulta que recibimos el diagnóstico
y fue difícil, pero no lo recibimos. Le pedimos a los pastores que nos ayudaran a orar y a otros hermanos que estuvieran intercediendo, y lo cual les agradecemos mucho. Y vimos la victoria de Dios. Pero déjame decirte algo, la siguiente vez, al siguiente mes que fuimos al ultrasonido, dice, algo está pasando, esto se está cerrando. Gloria a Dios. La última vez, gloria a Dios, previo a que mi esposa se fuera a Sonora, donde nació el bebé, ella es de allá, el doctor dijo, está completamente cerrado. Y ¿sabes qué? La palabra, gloria a Dios, porque Dios es el especialista en cambiar diagnósticos. Si te han dado un diagnóstico, Dios es especialista en revertir los diagnósticos. La palabra de justicia tiene poder y es la que opera sobre la circunstancia del hombre. Y hoy puedo decir que cuando el doctor, el pediatra, recibió al bebé, checó su corazón y lo chequé, y el bebé está perfectamente bien, para gloria de Dios. Dios es poderoso y su palabra tiene poder. Así que cuando tú operas en la palabra de justicia, cosas suceden. Necesariamente cosas suceden. Esta es la verdad. Lo otro es pasajero, pero la verdad de Dios permanece y no se mueve. Dice la palabra que tenemos un ancla para nuestra alma, un ancla que penetra el velo y que nos permite no andar tambaleando. Oye, es que el diagnóstico fue es que hay problemas en el matrimonio y la marea te empieza a llevar y te empieza a llevar, pero como tú estás anclado en la fe en Cristo Jesús, ¿sabes qué? De ahí nadie te mueve. Y lo que se tiene que mover son las circunstancias y no tú. Dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si tú le haces caso a tu corazón, ya valiste. Pero si le haces caso a la palabra de justicia, la palabra de Dios, tienes sin duda la victoria en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que somos inexpertos en la palabra de justicia por cuanto somos niños y estamos en la leche. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 7. Bueno, te voy a leer el versículo 4. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y nos brincamos hasta el 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. El hombre pequeño, el niño espiritual, no sabe usar armas. Es movido, es inconstante. Y está bien, todos hemos llegado a ser niños espirituales. Un día llegamos a Cristo y tenemos que crecer y madurar, pero la madurez es la que nos hace utilizar las armas. Hay armas de ofensa y hay armas de defensa. Las armas de defensa, como decía Ernesto, la espada de la palabra. La palabra de Dios es una espada, es un arma de ofensiva. Cuando tú usas la palabra de Dios en contra de los designios del enemigo, puedes estar atacando con la palabra de Dios. Pero también hay armas de defensa: el escudo de la fe y la coraza de justicia, el yelmo de salvación. Tú puedes protegerte para resistir los dardos de fuego del maligno. Y entonces puedes atacar con la palabra de Dios. Puedes resistir con el escudo de la fe. Y es un arma, hay armas a nuestro alcance de ofensiva y de defensiva. Ahora te doy una noticia: si tú no guerreas, Él sí. Si tú dices, yo no le voy a entrar a eso de la guerra espiritual, Él sí. Él viene para robar, matar y destruir, el enemigo. Pero cuando tú resistes al diablo, él huye de ti porque estás caminando en la justicia de Dios. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El niño espiritual practica el pecado y es inconstante.
Pero todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mira, el enemigo puede desatar toda su furia, toda la furia del infierno contra ti, contra tu familia, contra tu salud, contra tus finanzas, pero no puede tocarte, porque tú estás en Él. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios te guarda, el maligno no te puede tocar, y entonces empiezas a ejercer una mentalidad de dominio y una mentalidad de demonio. Y ver demonios por todos lados. Es que el enemigo, mira, no trates de echar fuera lo que tienes que crucificar. Y si estás cayendo en un pecado recurrente, pero ya veniste a Cristo y fuiste trasladado, entonces no eches fuera algo que tú tienes en persona que sacrificar. No puedes echar fuera algo que se tiene que matar, y es tu propia carne. El problema es la falta de madurez de la iglesia, y por cuanto es inmaduro el niño, es igualito al esclavo, aunque es heredero de todo. Entonces, iglesia, tenemos que madurar, tenemos que crecer en la palabra de justicia. Échate un clavado a la escritura. Cuando declaramos la palabra de Dios, las circunstancias se mueven y no se mueve tu corazón ni tus emociones. Se empiezan a mover las circunstancias. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, el primer Adán, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y si la justicia es un don, no hiciste nada para ganarla, es un don, el don de la justicia. No hay nada bueno en nosotros para ganar la justicia, pero dice aquí, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Es decir, que la justicia es para reinar y volver al diseño original que fue perdido, el reino de Dios. Y cuando tú empiezas a operar en la justicia de Dios, empiezas a reinar, empiezas a gobernar. Y cuando Dios establece un decreto, este se cumple. Ahora, no le pidas a Dios que mejore tus finanzas cuando te mueves en injusticia, aunque eres del reino de Dios. No diezmas, no ofrendas. La obediencia trae bendición. Cuando tú obedeces a Dios, entonces estás abriendo el canal para que Dios opere a través de la palabra de justicia. No es solamente por el hecho de que estés diciendo la palabra como merolico y periquito, sino que medites en la palabra, la creas y hagas cambio en tu vida. Ese es arrepentimiento. Cambiar de dirección, cambiar de rumbo, hacer lo que la palabra de Dios dice. Y si Dios dice, entonces yo lo creo. Y si Dios dice, entonces yo hago, porque Él es el Rey que está en mi corazón. Y entonces vivir en la realidad del reino de Dios, en la abundancia de justicia. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. No puedes experimentar la paz en el reino de las tinieblas. Puedes experimentar una cierta sensación de tranquilidad, pero no paz. Porque la paz que Dios da, el mundo no lo puede dar. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí puedes experimentar tranquilidad en la playa de Cancún, pero no paz. La paz solamente la puedes experimentar viviendo en el reino de Dios. Su paz, Él es el príncipe de paz. El don más poderoso que podemos recibir es el don de la justicia. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La justicia es para reinar.
Filipenses capítulo 1 versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón, recibiste la naturaleza de Dios, recibiste la justicia de Dios, recibiste el ADN, la misma semilla de Dios, esa misma naturaleza, y por cuanto tienes esa naturaleza, das frutos de justicia. Y tu vida empieza a producir lo que es de tu nueva naturaleza. Fuiste injertado como olivo silvestre en el olivo verdadero, y entonces empiezas a dar aceite, unción. Eres una aceituna que empieza a producir, por cuanto has sido injertado en el reino de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En justicia, esta es la palabra de justicia que opera en el reino de Dios. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, instruir y redarguir en justicia. En justicia. Y cuando tú te mueves en la palabra de Dios, está siendo útil. Toda escritura inspirada por Dios es útil, dice la escritura. Es útil. Pero hablamos nuestras emociones, hablamos lo que creo, lo que pienso. Es que, ¿y si no? ¿Y si pongo mis manos sobre el enfermo y no pasa? Pues no es show tuyo, ese rollo de Dios. A ti te toca poner las manos sobre los enfermos, que Él se glorifique. Y entonces, cuando tú caminas en obediencia a la palabra y bendición, hay el resultado de fruto de justicia. ¿Estás aquí todavía? Es el manual de justicia que te enseña a gobernar. La palabra te enseña a gobernar. Ese es el diseño de Dios, gobernar. Y necesitamos ver una iglesia que crece no solamente en número, sino en influencia. Por supuesto que trabajamos y oramos y creemos e intercedemos para que la iglesia crezca en número, pero también en influencia. Porque cuando la iglesia empieza a moverse en la realidad del reino de Dios, empieza a afectar el lugar donde está plantado. Y empezamos a ver frutos de justicia. Y empezamos a caminar en la verdad de la escritura, y las cosas empiezan a suceder. De modo que cuando está un verdadero cristiano en un lugar, sí o sí, tiene que haber transformación. Sí o sí. Y el Señor nos ha plantado en esta tierra, en esta nación. Y bien decía Ernesto, nuestro país no va a cambiar por si llega uno de los 6 que están como candidatos a la presidencia de la República. Va a cambiar el día que tú y yo nos movamos en obras de justicia, que empecemos a afectar el lugar donde estamos, a caminar de acuerdo a la palabra de justicia. ¿Y sabes qué sucede? Cuando tú estás dispuesto a caminar en eso, hay una unción que se derrama sobre tu vida. Hay una unción que se derrama sobre tu vida. Y el Señor Jesús, estando en la sinagoga delante de todos, abre la escritura en Isaías capítulo 61 y les dice: ¿qué creen, chavos? Esta palabra se está cumpliendo ahorita mismo delante de sus ojos. Y la palabra dice, Isaías capítulo 61, si me acompañas. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados
árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La unción es para que des fruto de justicia. Serán llamados árboles de justicia. Ahí donde Dios te plantó. Servir a Dios, para servir a Dios no tienes que estar atrás de un púlpito. Para servir a Dios tienes que manifestar el reino donde Dios te ha plantado como árbol de justicia. Si es en un negocio, en un negocio. Si es en tu casa, con tus hijos, en tu matrimonio. Pero tienes que cambiar porque hay una naturaleza dentro de ti que empieza a producir fruto de justicia. Y entonces tiene que haber transformación, y por causa de esta iglesia y de la iglesia de Jesucristo en este país, México no volverá a ser el mismo. Por causa de frutos de justicia, cuando tú y yo nos levantamos a creer en Dios. Así que tú decides, el poder está en tu boca. La muerte y todas sus consecuencias, o la vida. Y para disfrutar del reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y esta tarde yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Yo quisiera invitar a que consideres, si tú estás viviendo en el reino de las tinieblas, las consecuencias del pecado, de la destrucción, del abandono, de la falta de perdón, de falta de amor, del rechazo, de la pobreza, de la enfermedad. Si tú has estado viviendo en consecuencias, estas consecuencias del reino de las tinieblas, ¿por qué no consideras esta mañana accesar al reino de Dios a través de Jesucristo? No hay otro, en ningún otro hay salvación, sino solo a través de Jesús. Y si tú has venido aquí por primera vez, o ya tienes varias veces que has venido, pero tú no tienes la seguridad de la salvación, y si tu vida ha estado operando en el reino de las tinieblas y no en el reino de la luz de Jesucristo, entonces yo quiero pedirte que consideres esta mañana venir a Cristo y abrirle tu corazón y decirle: Señor Jesús, en verdad que te necesito. La paga del pecado es muerte, y a lo mejor has vivido las consecuencias de la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo, es una dádiva de Dios. Y si tú has estado viviendo las consecuencias de la muerte, date el chance, date la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón esta mañana. Así todos con los ojos cerrados, quisiera hacer una pregunta. ¿Hay alguien aquí que dice: en verdad yo necesito un Salvador? Yo necesito a alguien que me rescate de esta situación. Necesito a Jesús. Yo quiero pedirte que levantes tu mano. Si tú dices: yo sí necesito un Salvador, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano. Si necesitas a Jesús, Dios te bendiga. Dios te bendiga allá atrás. ¿Hay alguien más? Levanta bien tu mano. Y que puedas empezar a experimentar la vida abundante. Dios te bendiga, que Jesucristo tiene para ti. Y para eso no es necesario que mueras para disfrutar el reino de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y cómo le haces? Diciendo: Jesús, ya no aguanto más, ya no puedo más, ven a mi corazón, te necesito, y siéntate en el trono de mi corazón, donde tú seas el rey y yo pueda disfrutar de tu reino. Porque cuando tú recibes a Jesús, entras al reino, pero el reino también entra a ti. Y si tú levantaste tu mano y tú dices: en verdad que necesito un Salvador, a mí me gustaría orar por ti. Hoy puede ser el día de parteaguas. Hoy puede ser el día del antes y el después. Y yo quisiera pedirte que pases al frente. Si tú levantaste tu mano, queremos orar por ti, queremos bendecirte, y que tengas, si tú no tienes la seguridad de la vida eterna, pasa al frente, pasa al frente. Si tú levantaste tu mano, pasa al frente. Dios está aquí, Dios está aquí.
Si hay alguien más, pasa al frente. No salgas de este lugar sin haberte dado la oportunidad de probar a Cristo Jesús. Ya has probado mucho del otro, ya has probado mucho del fracaso, del dolor, ya has probado mucho de la destrucción. Pasa. ¿Hay alguien más? No te resistas al amor de Dios. Dios quiere cambiar tu realidad. Y no viniste aquí por casualidad, no viniste aquí por accidente. Es más, ni siquiera porque alguien te invitó, sino porque Dios te ha venido buscando y quiere cambiar tu realidad, quiere cambiar tu vida. Si nos recorremos tantito para acá. Sabes, Dios te ama con amor eterno y ha estado rodeándote, ha estado buscándote de una y otra forma. Dice la Escritura que con cuerdas de amor nos ha traído hacia Él. Y el Señor te ha venido jalando de diferentes formas, pero hoy es día de salvación. Hoy es día de que entres al reino de Jesucristo y empieces a disfrutar los beneficios de ser hijo de Dios, miembro de su familia y heredero de Dios. Esta mañana es la decisión más importante que puedas hacer en toda tu existencia. La decisión más importante, invitar a Jesús a que venga a tu corazón y decirle que Él sea el Señor de tu vida. Yo quiero invitarles a que repitan conmigo esta oración, cierren sus ojos y si la iglesia me ayuda, vamos a orar juntos. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que mi pecado me separa de ti. Dilo fuerte, en voz audible. Pero hoy te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Confieso mi culpa y reconozco que te necesito. Necesito un Salvador. Y hoy te abro mi corazón y te pido a partir de esta hora que seas mi Señor y mi Salvador, que tomes el timón de mi corazón, que te sientes en el trono de mi vida y a partir de hoy voluntariamente te entrego mi vida, te reconozco como Señor y Salvador, te reconozco como mi Redentor, te reconozco como mi sanador y a partir de hoy dame la seguridad de la vida eterna. A partir de hoy quiero tener la seguridad de ser trasladado al reino de tu amado Hijo. Y a partir de hoy, Dios, quiero que cambies mi historia. Un antes y un después. Hoy te reconozco voluntariamente y te acepto en mi corazón y te digo bienvenido, Señor Jesús. Espíritu Santo, te necesito en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a los que están aquí? Atrás de ti hay alguien que quiere darte un abrazo y queremos pedirles si nos acompañan por allá. Queremos ayudarles a seguir caminando en la verdad del reino de Dios.